Por décadas, Sergio Andrade ha sido una de las figuras más controvertidas y siniestras en la historia del entretenimiento mexicano. Conocido como la mente maestra detrás del clan Trevi Andrade, su nombre ha estado vinculado a escándalos perturbadores, vidas arruinadas y oscuros secretos que atormentaron a toda una generación de artistas. Desde su impactante relación con Lucero hasta la enredada red que tejió con Gloria Trevi y las mujeres que vivieron bajo su control, la historia de Sergio ha sido durante mucho tiempo objeto de susurros, pero rara vez enfrentada de frente. Ahora, a los 69 años, Sergio Andrade ha roto el silencio. ¿Qué podría tener que decir después de todos estos años? ¿Es esto un intento de limpiar su nombre? ¿O hay una verdad aún más profunda acechando bajo la superficie? ¿Y cómo encajan figuras como Patti Chapoy, Lucero y las mujeres que alguna vez estuvieron a su lado en este nuevo capítulo? Prepárense, porque vamos a descubrir las sorprendentes revelaciones de Sergio Andrade y a explorar el legado de una de las sombras más oscuras de la televisión. El ascenso de Sergio Andrade de la oscuridad a la infamia tuvo sus raíces en sus primeros años, moldeado por sus estudios de filosofía, psicología y pedagogía, el campo enfocado en la educación infantil. Su profundo estudio para entender la mente humana le dio una habilidad inquietante, la de manipular no solo a los niños, sino también a sus padres. Aunque la música sería la última pieza que añadió a su formación, pronto se convirtió en su camino. Sergio tocó en varias bandas vinculadas a instituciones educativas antes de unirse finalmente a grupos de rock underground. Pero pronto quedó claro, Sergio carecía de la presencia y el carisma para ser una estrella en el escenario. Si no podía ser el que estaba bajo los reflectores, decidió ser el que los controlaba. Con solo 24 años, inició una lucrativa carrera tras bambalinas, convirtiéndose en el director artístico más joven en la historia de CBS. Pero su ambición lo empujó más lejos. Dejó la cadena para lanzarse por su cuenta, fundando el sello Arpegio. El éxito lo siguió, ganándose el apodo de El Rey Midas de la música, gracias a una serie de éxitos. Todo parecía ir bien, hasta que se cruzó en su camino Lucero. Lucero tenía apenas 11 años en ese entonces, una niña poco conocida con algunas apariciones en programas de variedades. Sergio vio en ella no solo talento, sino algo mucho más inquietante, un objeto de deseo y obsesión. Se acercó para convertirse en su productor, ayudándola a grabar Te Prometo cuando tenía solo 13 años. A medida que la fama de Lucero crecía, también lo hacían los rumores sobre la perturbadora fijación de Sergio con la joven estrella. Corrían rumores de una relación secreta, y se decía que las canciones que ella interpretaba tenían un trasfondo más oscuro. Para 1984, la familia de Lucero ya estaba alarmada. Sergio insistía en hacer viajes al extranjero a solas con la niña, lo que encendió las alertas. Un día, el hermano de Lucero escuchó una inquietante llamada telefónica entre ella y Sergio. Lo que oyó lo dejó helado. Sergio hablaba del futuro y decía, «Cuando seas mayor, tú y yo vamos a conquistar el mundo». El hermano, apenas un adolescente, quedó impactado. «Me dio miedo», recordaría después. La forma en que hablaba, su tono, no estaba bien. Cuando la madre de Lucero se enteró de las inquietantes intenciones de Sergio Andrade hacia su hija, recurrió a su hermano, el tío de Lucero, quien trabajaba como agente de la Policía Federal. Según el testimonio del ex-mánager de Lucero, Andrés Puentes, la familia decidió intimidar a Sergio para que se alejara. El tío de Lucero, junto con algunos amigos de confianza, fueron a visitarlo. Lo que encontraron en su oficina fue inquietante. Montones de libros sobre psicología infantil e incluso volúmenes sobre hipnotismo. El encuentro terminó de forma violenta. Sergio fue severamente golpeado y quedó acurrucado bajo un escritorio. Dicen que lloraba como un cerdo, recordó un testigo.
Imagínate, el desgraciado tenía 27, casi 30 años, y quería llevarse a una niña de 14. Por supuesto que le dieron lo que merecía. La propia doña Lucero compartiría después que los libros en la oficina de Sergio no eran una broma. El hombre había estudiado técnicas para manipular y controlar. Hipnotizaba a la gente, dijo con amargura. Pero lo que ocurrió después de que Lucero escapara del control de Sergio fue quizás aún más escalofriante. En lugar de desaparecer, Sergio lanzó un concurso televisado de talentos llamado El Doble de Chispita, una clara referencia a Chispita, la telenovela que había hecho famosa a Lucero. Entre las jóvenes concursantes, fijó su mirada en una en particular: Gloria Treviño. Gloria provenía de un entorno problemático. Su madre había sufrido varios matrimonios fallidos y violencia doméstica. Así que cuando a Gloria se le ofreció una beca para estudiar en Televisa, no dudó en aprovechar la oportunidad. Sergio la firmó, intentando al principio moldearla con una imagen dulce e inocente, similar a la de Lucero. Pero pronto se dio cuenta de que el público no buscaba a otra Lucero. Tras un breve paso por el grupo Boquitas Pintadas, Sergio decidió transformar a Gloria en una estrella rebelde del rock. Una de sus estrategias fue reescribir la historia de vida de Gloria. Le indicó que dijera a la prensa que había crecido en la pobreza, pidiendo monedas en los camiones para sobrevivir. Dirigía cada entrevista, presionándola para que hiciera declaraciones escandalosas, como anunciar que algún día se postularía para la presidencia o insinuar el lanzamiento de un calendario subido de tono. Sergio también le dio a Raquel Portillo, otra joven cantante de Boquitas Pintadas, el apodo de Mari Boquitas. Raquel revelaría más tarde que odiaba ese nombre, sabiendo que provenía del título de un libro para adultos sobre menores involucradas en la trata sexual. En la retorcida mente de Sergio, era el nombre perfecto para un grupo compuesto por adolescentes. Pero el capítulo más oscuro llegó cuando Sergio, con casi 30 años, obligó a la menor de edad Raquel a casarse con él. Ella se convirtió en su primera verdadera víctima. Cuando quedó embarazada, él la llevó a Texas para impedir el nacimiento, asegurándose de que no pudiera tener hijos. Aunque legalmente era su esposa, la obsesión de Sergio pronto se desplazó hacia Gloria. Lo dejó claro: a sus ojos, Gloria era superior. Mientras las chicas vivían en la misma casa, Sergio compartía una habitación cercana a las suyas, alternando entre Raquel y Gloria, controlando sus vidas y explotándolas a ambas. Para ese momento, Gloria Treviño se había convertido por completo en Gloria Trevi, la estrella en ascenso rebelde y radical que el mundo veía como símbolo de desafío y espectáculo. Pero a puerta cerrada, la realidad distaba mucho de ser glamorosa. Gloria estaba bajo el estricto control de Sergio Andrade, hasta el punto de que regulaba la cantidad de comida que podía consumir. En una entrevista posterior, ella admitió en voz baja que apenas se le permitía comer. Para quienes la veían dominar el escenario, cantando con esa energía salvaje y desenfrenada, era difícil imaginar lo que sucedía detrás de escena. La propia Gloria llegó a decir que Sergio la había hecho creer que la amaba, que era importante para ella, que lo era todo. El control de Sergio se extendía mucho más allá de Gloria. La obligaba a dar clases de aeróbics, mientras que Raquel Portillo tenía que impartir clases de canto. Las agotadoras jornadas solían superar las 10 horas. En los raros momentos de descanso, Raquel no era libre. Estaba encerrada en un cuarto con solo un piano, obligada a dominar complicadas baladas que a Sergio le gustaban. Si se atrevía a quedarse dormida, él irrumpía para patearla y despertarla. Luego llegó Sonia Ríos, una jovencita que Sergio vio en un puesto de frutas en el mercado de Pachuca, Hidalgo. Convenció a sus padres de que podía ofrecerle un futuro mejor, y la llevó a vivir con Gloria y Raquel. Desde ese momento, todo cambió. Sergio ahora alternaba su tiempo entre Gloria y Sonia y horriblemente obligaba a todas a participar en el castigo a Raquel,
haciéndola presenciar lo que ocurría con las otras. Cuando Raquel finalmente se negó a seguir siendo íntima con él, la frustración de Sergio creció. Sus padres seguían intentando contactarla, así que él organizó un encuentro con su padre. Gloria estuvo presente cuando el padre de Raquel intentó rescatar a su hija. Raquel se resistía, llorando y gritando que no quería irse. En un ataque de ira, Sergio incluso abofeteó al padre de Raquel, pero su familia logró subirla al coche y llevársela. Después de ese día, Raquel nunca volvió a ver a sus padres. El único consuelo que se permitía era escuchar sus voces por teléfono antes de colgar en silencio. Fue entonces cuando Sergio puso sus ojos en Aline Hernández, una chica de 13 años atraída por la fama de Gloria Trevi. Desde el momento en que la conoció, Sergio quedó prendado. Trató a Aline mucho mejor que a las demás, tolerando de ella un comportamiento que antes habría resultado en palizas. Un día, Sergio llamó a Raquel a su habitación y le preguntó, ¿todavía me amas? Antes de que ella pudiera responder, le entregó un documento, un acuerdo de divorcio. Poco después, Sergio se casó con Aline, quien tenía solo 14 años. Se convirtió en Aline Andrade, su nueva esposa, y otra víctima más. La boda destrozó a Raquel. La ceremonia fue mucho más grandiosa de lo que la suya había sido. Al verla, sintió el profundo aguijón de la traición, sabiendo demasiado bien lo que le esperaba a Aline en el retorcido mundo de Sergio. Más tarde, en su cumpleaños, Raquel recibió una llamada de uno de los instrumentistas de Gloria, solo un chico, que quería desearle lo mejor. Pero cuando Sergio se enteró, sus celos se desbordaron. Le arrebató el teléfono y golpeó a Raquel hasta que ella tembló, acusándola de besar al chico. La verdad era que no había habido ningún beso, ella solo dijo lo que pudo para que él se detuviera. A partir de ese día, Sergio nunca volvió a tocar a Raquel. Ella se convirtió en la marginada de su supuesta familia. La estructura del hogar cambió aún más con la llegada del bebé de Sonia. Raquel, con el corazón roto por habérsele negado un hijo propio, derramó todo su amor e instintos maternales en el cuidado del infante. Cuando Sonia dio a luz a un segundo hijo, a Sergio se le ocurrió un plan escalofriante. Hizo arreglos para que su hermano, que no podía tener hijos propios, criara al niño. Afirmó que era porque no se podía permitir a ningún otro varón en la casa. En la superficie, parecía que Sergio temía que otro hombre pudiera desafiar su lugar como patriarca. Pero dada su larga historia de abuso, es imposible no sospechar que había razones más oscuras detrás de su decisión. Hasta ahora, nos hemos centrado en las figuras principales del retorcido mundo de Sergio. Pero en realidad, muchas chicas, tanto menores como jóvenes, pasaron por su supuesta academia. Su método siempre fue el mismo: prometerles el mundo, usando a Gloria como prueba del éxito que podía ofrecer. Una vez que una chica demostraba que podía manejar los extenuantes ensayos, Sergio enviaba a Raquel para que la destrozara emocionalmente, diciéndole que Sergio estaba desconsolado y enamorado de ella. Luego comenzaría la manipulación. Convencía a los padres de las chicas para que le cedieran el poder notarial, con Raquel como la cara del plan. La mayoría de estas chicas no duraron más de unos pocos meses. Algunas lo descubrieron y huyeron. Otras fueron descartadas cuando él se aburría, aunque para entonces ya habían soportado su abuso. No era inusual ver a Sergio aparecer en televisión rodeado de grupos de jovencitas, y nadie se atrevía a cuestionarlo. Su poder e influencia mantuvieron a todos en silencio. Gloria, como la estrella y favorita, parecía contenta con su posición. Incluso llegó a introducir a su propia prima en la red de Sergio, pero finalmente, incluso Gloria se distanció y se fue. En su podcast, Raquel recuerda que unas 40 chicas pasaron por la casa de Sergio, algunas tan jóvenes como de 12 años. La secta siguió funcionando hasta 1991, cuando Aline escapó y regresó con sus padres. La respuesta de Sergio fue de furia.
La llamó traidora e intentó desesperadamente recuperarla, incluso pagando un divorcio para cortar los lazos legales. Pero el desafío de Aline marcó el principio del fin. El imperio de Sergio comenzó a desmoronarse, su paranoia se profundizó y el maltrato a las chicas que quedaron solo empeoró. Para 1994, Raquel hizo un último intento de recuperar su sueño original de convertirse en estrella. Presentó la canción Revés, que muchos creen que era un mensaje dirigido a Sergio. La canción llamó la atención y fue invitada a una entrevista en el programa de Paco Stanley. Durante la aparición, Paco elogió su actuación, incluso diciendo: «Seré honesto, lo digo en serio. Me gusta mucho más cómo cantas tú que cómo canta Gloria Trevi. Con mucha diferencia». Raquel, siempre mesurada, simplemente respondió: «Muchas gracias. Creo que simplemente tenemos estilos diferentes». Pero el éxito tuvo un costo. En su podcast, Raquel reveló más tarde que después de esta aparición pública, los celos y la ira de Sergio se desbordaron. La agredió físicamente, dejándole moretones y marcas profundas que tuvo que ocultar usando ropa holgada al día siguiente. El ataque no fue el final. Sergio, amenazado por su creciente perfil, le exigió que renunciara a su contrato con Sony. Esa decisión puso fin abruptamente al poco progreso que había logrado en revivir su carrera. Después, Sergio trasladó a Raquel a una de sus muchas casas en Cuernavaca. En un intento equivocado de acortar la distancia entre ellas, la madre de Raquel intentó acercarse a Sergio, incluso sugiriéndole que la dejara trabajar como diseñadora de interiores en el proyecto del álbum. Pero fiel a su estilo, Sergio mantuvo todo bajo su control. Compró una casa a nombre de Raquel, pero cuando su madre fue a verla, se sorprendió al no encontrar ni rastro del nombre o las pertenencias de su hija por ningún lado. El plan para ayudar a Raquel fracasó. Sergio, siempre un paso adelante, puso a todos en su círculo en su contra. La separó de su madre, permitiendo solo llamadas telefónicas estrictamente supervisadas. La situación empeoró cuando Raquel sufrió un derrame cerebral, dejándola incapacitada para supervisar la remodelación de la casa. En lugar de esperar su recuperación, Sergio le exigió fríamente que se retirara, sin devolverle el depósito que había pagado a los decoradores, dejándola hospitalizada y profundamente endeudada. Ese mismo año, Raquel se encontró completamente sola. Sergio y Gloria partieron hacia Hollywood, persiguiendo los sueños actorales de Gloria. En un momento, Raquel escuchó a Sergio al teléfono, riendo mientras le decía a alguien que no tenían planes de volver por ella. Ese fue el punto de quiebre. Se dio cuenta, dolorosamente, de que nunca sería la favorita, la que lo llamara amo o esposo. Desesperada y destrozada, estuvo a punto de quitarse la vida. Pero Carla, una de las otras chicas de Sergio, intervino. Carla, quizás la única que comprendía, sabía que incluso en la muerte, Raquel no se libraría del castigo de Sergio. Para 1996, los rumores que circulaban finalmente se confirmaron. En el escenario, Gloria Trevi anunció que se retiraba de la música, citando la batalla de su representante contra el cáncer. Pero, ¿por qué Sergio se desprendería de su mayor fuente de ingresos, su activo más lucrativo? La verdad detrás de su decisión no podría haber sido más sombría. El último plan de Sergio ya estaba en marcha. Su intención era desaparecer del ojo público, llevándose consigo a más de una docena de jóvenes a una playa remota, escondida de la mirada pública. La repentina decisión desconcertó a quienes lo rodeaban, al menos hasta que escucharon fragmentos de conversaciones donde mencionaba repetidamente el nombre de Aline. Sergio, el autoproclamado jefe de la casa, tenía miedo de lo que podría venir después. En poco tiempo, las promesas que hizo se hicieron realidad. Sergio trasladó al grupo a Playa Blanca, una franja desolada de costa con solo un puñado de restaurantes cercanos. Cualquier ilusión de paraíso desapareció rápidamente. La casa,
aunque ubicada en la playa, estaba en ruinas, cubierta de vegetación y en extrema necesidad de limpieza. Las chicas tuvieron que limpiarla ellas mismas, prohibiéndoles beber agua a menos que estuvieran a punto de colapsar. El descanso era un privilegio raro, concedido solo dentro de la casa donde, como era de esperar, solo Sergio y Gloria tenían permiso para bañarse y beber libremente. La única fuente de agua era un pozo descuidado, sus bordes repletos de sapos. Cuando Raquenel se encogió ante la vista, Sergio la obligó a matar uno, cocinarlo, y luego le ordenó que se lo comiera. Y a pesar de vivir a pasos del océano, Sergio les prohibió bañarse en el mar. En 2 largos años de exilio, Raquenel recordaría más tarde haber salido de la casa solo una vez. A estas alturas, era evidente que la astuta manipulación que le había permitido a Sergio controlar a tantos le estaba fallando. Su encanto sociopático, que antes era suficiente para engañar a mentes jóvenes, le había hecho creer que era intocable, incluso por encima de instituciones poderosas. Pero en México, como Sergio aprendería demasiado tarde, podías salirte con muchas cosas, siempre y cuando no irrespetaras a tus superiores. Sergio cometió su error fatal. Lanzó XCU Remix, un programa de variedades protagonizado por Gloria, esperando que la protección de Televisa lo amparara. Pero cuando el programa fracasó, también lo hizo su posición. Al no ser ya útil para la cadena, fue descartado. Cuando se atrevió a confrontar al presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, le dijeron sin rodeos que se mantuviera fuera de sus oficinas. Para entonces, Sergio Andrade se había convertido en el paria de la televisión, no por los horrores que infligió a menores, sino porque se atrevió a desafiar a las personas equivocadas. Desesperado, Sergio intentó apretar su control. Un año después, tras su ruptura con Aline, obligó a Sonia a casarse con él, poniendo todo a su nombre para evitar que Aline hiciera reclamos. Se volvió aún más solitario en la casa de la playa. Pero cuando Aline anunció planes para publicar un libro revelador, la paranoia de Sergio alcanzó un nuevo nivel. Preso del pánico, reunió a sus seguidores restantes y declaró que se iría con Liliana, una joven argentina que había reclutado, incapaz de soportar la creciente tormenta mediática. Esta decisión sorprendió a las mujeres. Sergio siempre les había prohibido ver o escuchar algo del mundo exterior. No tenían idea de que el libro de Aline estaba por salir, hasta que fue demasiado tarde. Mientras Sergio vivía en Argentina, Gloria se mudó con él. Desde allí, les ordenó a las chicas que aún estaban en México que regresaran a las casas de sus padres para calmarlos y asegurarse de que no hablaran con la prensa. Entonces, de la nada, Raquenel recibió una nueva orden que lo cambiaría todo. Ella y las chicas que quedaban debían hacer sus maletas y tomar un vuelo directo a España para reunirse con él. La orden no tenía sentido para ella, creía que él seguía en Argentina. Pero obedeció, sin saber que esto marcaría el inicio de una desesperada huida. Después de que el libro revelador de Aline se publicó, con promoción e incluso un prólogo de la periodista Patti Chapoy, los problemas legales alcanzaron a Sergio, convirtiéndolo en un fugitivo. Un dato curioso en toda esta saga es la historia rumoreada entre Patti Chapoy y Sergio Andrade. Según Sergio, su supuesto romance comenzó en 1984, en el punto más alto de su ascenso como prestigioso productor musical, el llamado productor de las estrellas. Afirmó que un domingo, mientras sacaba unas copias en la oficina, Patti, quien era 6 años mayor que él y estaba casada en ese entonces, se le acercó. Sergio dijo que ella cerró la puerta del cuarto de copias y le dijo: «Sergio, nos vuelves locas». Cuando él preguntó: «¿A quién vuelvo loco?», Patti supuestamente respondió: «Pues se dice el pecado, no el pecador». Sergio insistió en que ese encuentro dio inicio a un apasionado y secreto romance. Aseguró que se veían en su oficina o en su casa de Cuernavaca. Pero Patti Chapoy siempre ha negado rotundamente estas acusaciones.
Ha dicho que Sergio inventó toda la historia para desviar la atención del escándalo del clan Trevi Andrade, sobre todo porque ella había sido una de las periodistas que más de cerca cubrió el caso. Con clara frustración, Patty declaró públicamente: «Lo digo aquí y ahora, y frente a todos. No tuve nada que ver con ese hombre, absolutamente nada». Por su parte, Sergio ha argumentado que el supuesto rencor de Patty alimentó su impulso de alentar a las jóvenes a denunciarlo. Afirmó que toda la persecución legal en su contra se debió al resentimiento porque, en sus palabras, terminó la relación sin darle un cierre. Si hay algo de verdad en la historia de Sergio, sigue siendo muy debatido. Pero Patty siempre ha sostenido que no fue más que una mentira desesperada para cubrir sus huellas. Ahora, de vuelta a la historia. Incluso mientras huía de la justicia, el control psicológico de Sergio sobre el grupo no cesaba. Obligaba a las chicas a caminar por las calles con ropa desgastada, juntando lo poco que podían para comer, mientras él cenaba en restaurantes caros con Gloria o con la chica que fuera su favorita en ese momento. En España, Karina Yapur dio a luz a un hijo de Sergio. La llegada del bebé no trajo alegría. Al contrario, enfureció a Sergio. Esperaba una niña debido a un error en el ultrasonido, y la decepción lo tuvo de mal humor durante semanas. Aterrorizado mientras las presiones legales crecían, ordenó a Gloria que hablara públicamente en su defensa. Mientras tanto, pidió a Raquel que le enviara todo el dinero posible para tenerlo a salvo, en caso de que congelaran sus cuentas. También la envió a hablar con las familias de las otras chicas para impedir que se unieran a la denuncia de Aline en México. Gloria y Raquel fueron llevadas a declarar a una comisaría, donde dieron testimonio a favor de Sergio, tal como él les había enseñado. Luego, viajaron a ver a la familia de las hermanas Zúñiga, dos chicas chilenas que se habían unido a la secta. Sergio intentó calmar los ánimos hablando personalmente con sus padres. Pero en Chile, todo se salió de control. Una de las hermanas se fue y la otra contó la verdad a su familia, lo que desató acciones legales no solo en México, sino ahora también en Chile. No pasó mucho antes de que Sergio volviera a huir, acompañado por las pocas chicas que aún le eran leales. Las demás quedaron dispersas en varios países. Durante este tiempo, Raquel se convirtió en la cuidadora del bebé enfermo de Karina. El niño estaba gravemente enfermo, y la primera y fría idea de Sergio fue dejarlo con un vecino, quien de inmediato se negó. Solo después de que Raquel le rogó, Sergio accedió a que el bebé fuera llevado al hospital, salvándole así la vida. Con el tiempo, la mayoría de la secta se reunió de nuevo en Brasil, donde la manipulación de Sergio se intensificó. Comenzó a amenazar con que si alguien lo desobedecía o lo abandonaba, él se quitaría la vida. Sus fantasías se volvieron aún más oscuras. Hablaba de comprar una isla donde pudiera aislarse con sus concubinas y sus hijos, creando su propio reino retorcido. Para entonces, la llamada familia incluía al menos a 4 mujeres con hijos, y sus relaciones se desmoronaban bajo el peso del control de Sergio. En un pequeño departamento en Brasil, Gloria dio a luz a su hija, Adalai. La bebé fue bautizada en un extraño ritual por Sergio. Lo que debería haber sido un momento de alegría se convirtió en una pesadilla. Nadie sabe exactamente por qué murió Adalai ni qué fue de su cuerpo. Algunos dicen que Sergio y Gloria prometieron enterrarla. Pero en cambio, Sergio llevó a Gloria a una habitación con el cuerpo de la bebé. Por la mañana, la bebé había desaparecido y nunca se la volvió a ver. Para ese momento, Ariel, el bebé que seguía en el hospital, se había convertido en el centro de una creciente controversia. Los padres de Karina estaban desesperados por recuperarlo, pero el frenesí mediático los mantenía alejados. Cuando Raquel había aparecido antes junto a Gloria para testificar en México, eso había logrado calmar temporalmente la tormenta mediática. Esto hizo que Sergio creyera que sería una jugada inteligente enviar a Karina a testificar, indicándole que afirmara que todo estaba bien y que Ariel no era su hijo.
Pero a pesar de repetir lo que Sergio la había obligado a memorizar, Karina se derrumbó bajo la presión. Los periodistas implacables, los familiares furiosos y los políticos oportunistas la llevaron al límite. Sus declaraciones se volvieron inconsistentes y comenzó a revelar fisuras en la historia. Meses después, salió un libro en el que Karina describía el horror que creía haber presenciado. Escribió que pensaba haber visto una bolsa sobre el cuerpo de la pequeña Adalai y recordaba haber escuchado ruidos extraños desde la cocina, como si se partiera madera, antes de ver salir a Raquenel. Algunos testigos incluso afirmaron haber visto a miembros de la secta de Sergio arrojar una bolsa al río. Aunque estos siguieron siendo testimonios no probados, pintaban un cuadro escalofriante, y aún se necesitaban pruebas sólidas para cualquier veredicto. El libro no se detuvo en Sergio. También acusó a Gloria y a Raquenel. 10 meses después, Interpol finalmente los atrapó en Brasil. Las autoridades intentaron extraditarlos, pero el nuevo embarazo de Gloria complicó las cosas. Ella insistió en que el padre del bebé no era Sergio, sino un brasileño, argumentando que esto la protegía de ser sacada del país. Pero la demora no los salvó. Tanto Gloria como Raquenel terminaron tras las rejas. Finalmente fueron trasladadas a un centro un poco más permisivo, donde incluso fueron colocadas en una celda junto a Sergio. En 2002, fue la propia Gloria quien decidió regresar a México, donde ella y Raquenel permanecieron detenidas en un centro de rehabilitación social durante 2 años más. Durante ese tiempo, Gloria escribió una novela que más tarde se adaptaría al cine. En 2004, tanto Gloria como María Raquenel fueron finalmente liberadas. En cuanto a Sergio Andrade, fue sentenciado a 7 años de prisión en 2007, pero el demandante pagó la condena y Sergio quedó en libertad. Desde entonces, Gloria se ha posicionado dentro del movimiento contra Sergio. Algunos creen que lo hizo por conveniencia. Otros piensan que realmente no vio el alcance del mal que la rodeaba. Si Gloria fue una víctima que no comprendía lo que ocurría o una participante en el abuso, sigue siendo motivo de debate. Pero lo más indignante de esta historia es el propio Sergio. Un depredador que incluso tuvo el descaro de abrir un canal de YouTube después de escapar por poco de enfrentar verdaderas consecuencias. Aunque el canal ha estado abandonado desde 2017, sigue siendo un recordatorio inquietante de su descaro. Y con esto, esta ha sido la trágica y perturbadora saga de la secta de Sergio Andrade, uno de los capítulos más oscuros en la historia de la televisión mexicana. Y ahora, con Sergio Andrade rompiendo el silencio a los 69 años, el mundo se ve obligado una vez más a enfrentar el escalofriante legado que dejó. ¿Es este un intento genuino de redención o solo otro retorcido juego para llamar la atención? Queremos saber qué opinas. ¿Crees que las declaraciones de Sergio merecen ser escuchadas o debería haberse quedado en silencio? Déjanos tu comentario aquí abajo. Y no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más reportajes profundos sobre historias impactantes como esta. Hasta la próxima.